En este video, verificaremos dos de las identidades pitagóreas para ángulos específicos. Para este primer ejemplo, queremos verificar que sin squared θ más cosine squared θ igual 1 cuando θ igual 150. Queremos mostrar que sin squared 150 más cosine squared 150 igual 1. Entonces conocemos el resultado. Entonces es importante que demostremos bien el trabajo. Vamos a determinar el seno y el coseno de 150. Podemos utilizar el círculo de la unidad o podemos dibujar el ángulo en la posición central y usar un triángulo de referencia. So 150 debe ser una rotación contra el reloj en algún lugar aquí, dejándonos con un ángulo de referencia de 30. Así que nuestro triángulo de referencia se vería así, y a este momento deberíamos conocer la relación entre estos tres lados. Tenemos 1, 2, raíz cuadrada 3 donde la coordinación x sería negativa. Así que esto nos dice que sin 150 sería igual a la relación del lado opuesto de la hipotenusa o 1, 2, y el cosino de 150 sería la relación del lado adyacente de la hipotenusa o raíz cuadrada negativa 3, 2. Así que ahora, solo realizaremos sustitución. Reemplazaremos sin 150 con 1, 2. Así que esto sería 1, 2 cuadrado, porque tenemos sino cuadrado más coseno 150. Sería raíz cuadrada negativa 3, 2, pero otra vez, este cuadrado. Queremos mostrar esto igual 1. Bien, 1, 2 cuadrado es 1, 4, y la raíz cuadrada negativa 3, 2 cuadrada sería 3, 4. Y 1, 4 más 3, 4 igual 1. Así que hemos verificado esta identidad para el ángulo dado. Ahora, esto no es una prueba. Esto es solo verificando que es verdad para este ángulo específico. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí queremos verificar el θ cuadrado tangente más 1 es igual a θ cuadrado seguro para 45 por determinar el valor de θ cuadrado tangente, θ cuadrado seguro. Mirando esta identidad aquí. Si fuéramos restruir el seguro cuadrado en ambos lados, y luego el sustrato un hexanewton ambos lados, tenemos θ cuadrada tangente, θ cuadrada segura igual menos 1. Entonces, cuando nos piden que verifiquemos esto, sabemos que debe simplificarse a menos 1 para cualquier ángulo, pero para este ejemplo, enfocamos solamente cuando θ es 45. Comencemos determinando el tangente y el seguro de 45, y podemos hacerlo usando un triángulo correcto 45/45/90 donde la relación entre los tres lados sería 1 raíz cuadrada 2, y aquí está uno de los 45 ángulos. Así que el tangente de 45 sería igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente. Eso igual 1, y seguro 45 sería la relación de la hipotenusa al lado adyacente. Recuerda, es un recíproco de la función cosine, de modo que sería raíz cuadrada 2 1 solo raíz cuadrada 2. Ahora, para nuestra verificación, vamos a tener tangente 45 cuadrados, seguro 45 cuadrados. Y queremos verificar que es igual a menos 1. Tangente 45 sería 1. Así que tenemos un cuadrado, seguro cuadrado 45 sería cuadrado root 2 cuadrado. Esto sería 1, raíz cuadrada 2 cuadrada igual 2, y tenemos nuestra verificación menos 1 igual menos 1. De nuevo, esto no es una prueba, pero verifica que la identidad es verdadera para 45, aunque porque es una identidad, sabemos que es verdad para todos los ángulos.